Las cantigas de Santa María no solo forman parte del repertorio musical y del repertorio literario gallego, sino que son las joyas de la corona, me atrevería a decir. No tenemos en ningún sitio un repertorio musical tan variado como en las cantigas de Santa María. No tenemos un repertorio textual tan amplio y tan variado como en las cantigas de Santa María. Yo creo que efectivamente la literatura gallega tiene que enorgullecerse muchísimo de que contemos con las cantigas de Santa María escritas en nuestra lengua, en el estadio obviamente medieval, pero al lado de las 1700 cantigas profanas, desde luego que sí. La obra literaria de Alfonso X yo creo que ocupa un lugar primordial. Piensa que ella, siendo infante, mandó traducir el Caliledimna. Es cierto que siendo infante, porque en el Caliledimna él vio una colección de apólogos o sentencias que él quería conocer porque lo haría mejor persona, y siendo mejor persona sería mejor rey. Teniendo un preciso sentido de la justicia, podía ejercer la justicia correctamente. Las cantigas de Santa María para la literatura gallega tienen una importancia crucial, esencial. Es un repertorio de, como digo, más de 420 cantigas dedicadas a contar los milagros hechos por la Virgen sobre la sociedad de su momento, más 42 cantigas de alabanza a la Virgen. Las cantigas de Santa María son transmitidas por cuatro códices preciosos. Después de la confección del Códice To, se acometió la confección de los que se conocen como códices ricos. Uno, el Códice T, que está guardado en la Biblioteca del Escorial, y digamos que el segundo volumen de la obra, que es el Códice F, que está guardado en la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia. Y luego tenemos el último códice, el último en esta secuencia que estoy mencionando, que es el Códice de los Músicos, preservado también en la Biblioteca del Escorial, que recoge todo el cancionero mariano y que tiene la particularidad de que cada cantiga de Lor, es decir, las cantigas decenales, están adornadas por una viñeta de unos músicos ejecutando diversos instrumentos. Y que las cantigas de Santa María son un gran medio propagandístico, y Alfonso X lo utiliza muy bien.